Capital Intereconomía. Abrimos nuestro Digital Business muy centrado hoy en la inteligencia artificial. Ya hablábamos de ello en nuestro espacio de empresas con identidad, pero vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. No todas tan bondadosas, no todas tan favorables, porque hay cada vez más informes alertando de que los ataques como el phishing, como el smishing, han crecido, ojo, más de un 1000% en el último año. Es un informe, por ejemplo, Ciberataques, IA y Estrategia, realizado por Excelia. Pero no es el único, porque podemos hablar, por ejemplo, de que el 80% de las ciberestafas son ahora producidas por inteligencia artificial generativa. Es uno de los asuntos de los que vamos a hablar en los próximos minutos con Estela Luna, que es consejera delegada de Pentaquart Consulting. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Encantada de saludarte y de verte. Oye, que son datos que no sé si tienen que llevarnos a la preocupación. El hecho de que las estafas basadas en inteligencia artificial puedan hacer que los engaños cibernéticos pues nos los creamos más, sean más automáticos, pueda haber más, puedan ser más difíciles de detectar. No sé si el uso de esta tecnología por parte de los ciberdelincuentes se va a convertir o se está convirtiendo ya, Estela, en algo cada vez más habitual, y cómo la están utilizando para crear estafas y campañas de suplantación. Hablamos de texto, hablamos de voz, hablamos de vídeos artificiales, que cada vez cuesta más, la verdad, hay que ser sinceros, reconocer lo que es real de lo que no. Sí, completamente. Cada vez es más difícil distinguir el contenido legítimo del contenido que es falso y que está destinado a engañarnos y a producir que nos roben las credenciales. Yo quería mencionar también un informe que se ha hecho desde el Centro de Ciberseguridad de Cataluña, por el cual dicen que el 82,6% de los enlaces de los que nos llegan a través de los correos ya utilizan la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que, como tú bien mencionabas, como es inteligencia artificial generativa, son cosas que tratan de hacernos creer pues que se están impersonando a través de un compañero de trabajo, a través de un familiar nuestro, tienen una cierta información nuestra con la cual generan una cierta ingeniería social que hace que sea cada vez más difícil distinguirlo de la realidad, y de esta manera lo que hacen es robarnos las credenciales. La prevención sigue siendo la mejor herramienta, que es la herramienta que tenemos para reducir el riesgo de caer en estafas digitales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner dobles factores de autenticación, utilizar contraseñas robustas, tener herramientas para identificar los mensajes, los correos electrónicos, las llamadas fraudulentas. Y cuando, por ejemplo, nos llame alguien, que sea un compañero de trabajo, el típico timo de te está llamando tu madre y alguien se hace pasar por tu madre. Entonces, tener un código con nuestros familiares y con nuestros amigos para decir, este es el código seguro en caso de una emergencia, para evitar que nos pillen en un renuncio. Un dato que leíamos estos días, en cuanto al pago de los rescates, se ha reducido, dice las cifras. Solo un 23% de las víctimas lo abonan, un 23%, poco más de 2 de cada 3, comparado con el 85% que sí que pagaba sus rescates en el año 2019. Es decir, que se ha reducido y mucho. ¿Y por qué? Pues yo creo que porque todos cada vez tenemos más formación digital, entonces es más difícil engañarnos. Al final, y también porque las propias compañías, nuestros bancos, nuestras compañías de gestión de fondos de inversión, nuestras compañías de criptomonedas, etcétera, nos están continuamente enviando campañas diciendo, oye, cuidado, no pinches, porque probablemente esto es una estafa, y antes ponte en contacto con nosotros antes de que alguien te pida que cambies la contraseña. Ahora, un timo que se está haciendo mucho es que te bajes de nuevo la app. Bájate de nuevo tu app de CaixaBank, y el que te está escribiendo no es CaixaBank, entonces te estás bajando una app falsa, con lo cual estás cometiendo el riesgo de que roben tus credenciales y de que entren en tus cuentas. Entonces, al final, según los informes que estamos viendo, Rubén, se ha reducido completamente este pago, y como tú muy bien decías, solo un 23% acceden a pagar el ransomware frente al 85% de hace unos años. Oye, ya que hablas, Estela, de las credenciales, de esos datos de acceso, usuario, contraseña, ahí es donde comienzan, imagino, gran parte de los problemas, ¿no? De todos los problemas de seguridad se inician por ahí, con el robo de credenciales, que ha crecido más de un 150% el año pasado respecto a 2024. Eso lo que hace es que aumenta las posibilidades de que puedan entrar vía libre, puerta abierta, a nuestros datos, a nuestras cuentas, a todo lo que tengamos en ese mundo digital, y a las compañías
compañías les va a obligar a reforzar esto, imagino, ¿no? Sí, completamente. Al final hay que entender que son ejercicios de ingeniería social. O sea que al final, por eso la inteligencia artificial, entre comillas, es tan útil para los malos, porque a través de esta ingeniería social pueden crear patrones, ver esta manera de hacerse pasar por alguien de una manera muy, muy real, aunque no sea completamente veraz. Y entonces ahí con el robo de contraseñas y con el robo de credenciales es la manera que pueden entrar en nuestros dispositivos. Ante este escenario hay que recordar la transposición de las directivas europeas que España tiene que hacer, por ejemplo, este año, la directiva NIS2, una de ellas, que obliga a las organizaciones y a las empresas en sectores claves como salud, la energía, el transporte, a reforzar su ciberseguridad. Y entonces a demostrar capacidad de respuesta ante este robo de incidentes. Hay que estar muy pendientes también nosotros como consumidores y como usuarios para estar pendientes frente a las diferentes amenazas. De tal manera que cuando nos llegue un correo electrónico, nos llegue un mensaje, un SMS o alguien nos llame por teléfono, tengamos nuestra propia manera de desconfiar y de poder comprobar con la fuente original si lo que nos está llegando es veraz o no. Y por Claro. último, estos informes señalan que en 2026 la ciberguerra continuará también con conflictos geopolíticos. Es decir, se sabe que Rusia ha inundado España de mensajes, Corea del Norte, etcétera. Entonces, hay que estar muy pendientes de que todas estas campañas también de desinformación, no solo de redes de credenciales, están a la orden del día para poder hacer el mal y entrar en nuestras cuentas, suplantar nuestra identidad, que es casi peor a que te roben el dinero, todo el tema de los datos de salud, etcétera. O sea que hay que estar muy pendientes y aumentando esta educación digital es de la manera en la que mejor nos protegemos. Claro. Eso es lo que contamos para comenzar sobre inteligencia artificial y ciberseguridad. Luego, después, con nuestra invitada, vamos a seguir profundizando en este tema con un informe que han lanzado desde Digitales sobre cómo potenciar la seguridad ahora que la inteligencia artificial está en auge. Pero te quería preguntar también, Esther, esta mañana por los chips, por una compañía como Mm. Nvidia, que yo creo que todos la tenemos como el paradigma, ¿no? Como Sí. la DID, como la empresa referencia hablando de chips. Nos despertábamos, por cierto, hoy con esas dudillas en el mercado por el tema tecnológico, que hayas importantes en Asia, después de que algún medio estadounidense pusiera en duda, hablara de enfriamiento entre ese acuerdo entre OpenAI y Nvidia. Digo que Nvidia es la compañía por excelencia si hablamos de chips, como lo han sido otras de estas grandes tecnológicas americanas, si hablamos de Google, que comenzó con las búsquedas, Meta, arrasando con las redes sociales, Microsoft con Windows y todo el software empresarial, y Amazon sinónimo de comercio electrónico. Y si hablamos de Nvidia, hablamos de Nvidia como proveedor mayoritario, a mucha distancia del resto de chips para inteligencia artificial. Hablamos de sus GPUs, que han demostrado ser la mejor opción para entrenar modelos de IA para ejecutarlos, y con todas las empresas, no solamente estas grandes, sino también las startups especializadas en el tema, pues rifándose poco menos que los chips de Nvidia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, se puede decir que prácticamente Nvidia tiene casi un monopolio en el tema de los chips. Y claro, igual que como tú bien mencionabas, Google fue el monopolio casi en el tema de las búsquedas, Meta lo hizo muy bien con redes sociales. Entonces, estamos en este momento, en este paradigma, en el cual casi siempre que queramos contratar chips van a través de Nvidia. Sin embargo, todas las tecnológicas se dan cuenta que esto les pone en una posición de debilidad y han iniciado una carrera para poder ser capaces de producir sus propios chips. Claro. Hay que tener en cuenta que además de todos los chips que produce Nvidia para todos, que se basan en la tecnología CUDA, eh, tienen además el segundo competidor, que es AMD, ha hecho Sí, también un acuerdo con Nvidia, con lo cual es prácticamente un ya. monopolio. Y esto es lo que están tratando de arreglar Google y los demás. Y vamos a ver a más compañías de estas grandes tirando por su propio lado, intentando, por ejemplo, como OpenAI, que ha llegado a un Efectivamente. acuerdo con Broadcom, también especialista en semiconductores para producir procesadores, Google, que anunciaba hace poco los primeros resultados de su séptima generación de TPUs, Amazon también presentó algo en este sentido, Microsoft también quiere trabajar en chips propios. Es una tendencia que vamos a ver cada vez más, o que estamos viendo incluso ya. Claro, completamente. Hay un sentido estratégico de todos los clientes y de todo el mercado por romper esta dependencia con Nvidia, porque al final, siempre
eso lo explica bien la economía. Bueno, vosotros en Intereconomía lo explicáis mejor que nadie. Siempre que hay un monopolio, eso es una posición de debilidad para el mercado. Entonces, todos los grandes proveedores de servicio están tratando de romper el monopolio de Nvidia. En este sentido, solo Google en este momento puede hacer una cierta competencia, porque en Claro. contraposición con las GPUs que tú mencionabas antes, ellos están lanzando sus TPUs del Tensor Processor Unit, o sea, procesadores a través de tensores, que las matemáticas son muy parecidas para poder romper esta dependencia. Pues veremos cómo va esta carrera, quién va escalando posiciones. De momento hay Nvidia, en la que todo se nos viene a la cabeza cuando hablamos de chips. Enseguida seguimos hablando de inteligencia artificial, como nos contabas antes, con nuestra siguiente invitada. Estela Luna, consejera delegada de Pentacuar Consulting. Gracias por acompañarnos en este Digital Business aquí en Capital Intereconomía. A seguir bien, cuídate mucho. Muchas gracias, Rubén. Igualmente, hasta pronto.